Bien, ante todo, muy buenas tardes, jóvenes, porque me parece que entraron todos, ¿ya? La gran mayoría. Vamos a hablar sobre la Primera Guerra Mundial. Anteriormente ya hemos hablado de diferentes culturas que se desarrollaron como Profe, imperios. Dime, te escucho. Dime, usted cuando mande PPT, esas diapositivas, ¿lo ya, puede mandar por PDF? por PDF, ya, Sí, porque por el otro no se ve bien, se van las imágenes. voy a enviarlo por los dos, ¿ya? ¿Está bien? Cuando termine el tema, ¿ya? Gracias. Ya bien, entonces continuemos. Hemos hablado también del surgimiento de diferentes monarquías en el siglo XVI, XVII, XVIII, para dar paso a un imperialismo colonial. Entonces este imperialismo colonial en realidad es lo que va a hacer que haya conflictos internacionales entre los países para dar origen a una nueva guerra. Es decir, la guerra como de cuerpo a cuerpo, de hombre a hombre, fue en el año 1914, pero la guerra ideológica comercial inició desde antes, desde el año 1870-71, cuando Alemania se forjó como una sola nación, ya que estaba dividida. Entonces acá vemos en estas imágenes los diferentes, digamos, representaciones que explican el desastre que hubo en ese tiempo en la Primera Guerra Mundial, llamada la Gran Guerra, porque acá participaron la mayoría de los europeos, más que todas las naciones a nivel mundial, ¿no? Entonces vemos también los preparativos que ellos tenían y lo más común, que era la guerra de trincheras, que duró un promedio de 2 a 3 años máximo, que donde se han trincherado en cuevas, se puede decir así, de zanjas que ellos habían hecho durante esos años para proteger su territorio. Bien, vemos acá cuáles fueron estas causas en realidad. Como ustedes ven, tenemos diferentes causas. Una de las causas, como le dije, y que realmente es donde se inició todo, es con la paz armada, que viene a ser el imperialismo colonial. El imperialismo colonial que ustedes, bueno, supongo que ya lo realizaron como tarea, se refiere a que un imperio, una nación, quiere colonizar otros territorios no por tener el territorio, sino más bien por obtener un beneficio de ese territorio, ya sea de repente que ese territorio hay productos que desean ellos tener, entonces lo tomaban parte de su territorio, o hay de repente un lugar, puerto importante que puede ser para producir y comercializar con los territorios, también lo invadían. Es el caso de Hong Kong, por ejemplo, que tomó Inglaterra, o el caso de la India, que era un gran comercio en realidad de condimentos y que le importaba a Inglaterra tenerlo como propiedad. Entonces todo eso va a ocasionar en realidad un conflicto comercial. Vemos acá, entonces, la rivalidad colonialista entre grandes potencias, Inglaterra, Alemania, que surgía como nación, el imperio ruso, el imperio otomano que estaba en Turquía, cuya capital era Constantinopla, y también teníamos otros países como Francia, Italia, que también tenía poder marítimo. Entonces había un conflicto de colonizar diferentes tierras para obtener beneficios, sobre todo beneficios comerciales. También vemos las alianzas y planes de guerra. ¿Por qué? Porque gracias a esta colonización ellos van a convenir a hacer alianzas, pero no porque son amigos, sino por conveniencia. Es decir, yo tengo una alianza contigo porque me conviene. Eso era lo importante. Entonces, acá va a ser de que esas alianzas, desde 1831, en el cual se puso como nación en sí, Alemania buscó una alianza con el Imperio Austrohúngaro, que se formó en el año 1879, y a los 3 años nomás se formó con Italia en el año 1881, 82, por ahí. Entonces surgió este tema de formar alianzas. Y más adelante, ya para el siglo XX, antes de que la reina Victoria fallezca en el año 1904, ella comienza a tener alianzas con Francia. Y se firma justo en ese año, en 1904. Y ahí nomás al año siguiente, un par de años, con el imperio ruso. Pero hay que saber acá que ellos se forman alianzas, pero con la simple convicción de protegerse, más que ser aliados o amigos, porque en realidad no eran tan aliados, no eran tan amigos, no tenían una buena relación amical, se puede decir así, entre las naciones. Ahora, el otro caso, entonces, como ven, la tercera causa acá son los problemas límites entre países. Entonces, al parecer, no es el pretexto de matar al archiduque del Imperio Austrohúngaro, sino bien es la idea de buscar cómo hago para entrar a la guerra. Entonces,
no es que inició la guerra con la excusa de que haya muerto el emperador o el heredero del imperio austrohúngaro, sino más bien se estaba iniciando porque había una alianza entre ellos y obligadamente tenía que entrar el otro porque tenía una alianza con el otro país. Y acá vemos entonces el interés de problemas límites. El primero entre Francia y Alemania, que era en que antes de que Alemania pudiera convertirse en una gran nación en el año 1871, hubo un conflicto entre ellos llamado la Guerra Franco-Prusiana. Alemania ganó con su emperador Guillermo I y a su costado el primer ministro Otto von Bismarck. Ganó Alemania ya, y tomó territorio de Francia, Alsacia y Lorena. En ese tiempo, cuando se educaba a los alemanes para la guerra, porque en realidad se les educaba en ese tiempo, ya se les preparaba desde antes, también se les educaba a estas dos provincias que eran parte de Francia. Y se dice la historia de que ellos cada vez que los alemanes no pasaban con sus como vigilantes de esa provincia, ellos trataban de poner su bandera francesa para hacerle recordar de dónde pertenecían. Entonces, más o menos, ese era el conflicto que tenía Francia con Alemania, de querer recuperar estas dos provincias. Alemania e Inglaterra, por otro lado, también había un conflicto comercial. ¿Quién es el que vende más productos? Eso era un caos, porque Inglaterra ya había tenido en ese tiempo la posesión de los productos de condimentos en la India, en el Medio Oriente, entonces manejaba todo eso. Y Alemania quería poseer ese territorio, como también una parte del África. Entonces hay conflictos entre ellos en ese aspecto. Y el otro es el bloque de alianzas que se habían formado, que les dije anteriormente, la Triple Alianza y la Triple Entente, la alianza que ya había firmado Alemania con el Imperio Austrohúngaro en el año 1839, en 1904 Inglaterra con Francia, después se va a unir Rusia. Entonces acá vemos un desequilibrio y también un interés entre estas naciones por conseguir algo, que es en realidad tener una mayor economía más que el otro, más que territorio, en realidad más una mayor economía. Y bueno, ya sabemos lo del pretexto. Me parece que el año pasado también se habló con los chicos que están ahora. Los que no sabían ese tema, bueno, el pretexto de la muerte para iniciar, o sea, la excusa para iniciar esta guerra, porque ya pues, se compraba antes las armas, pues se llama paz armada, ¿ya? O sea, paz armada quiere decir que se compra armas, pero no hay guerras, ¿ya? Ya los alemanes educaban a sus niños, jóvenes, en esta potestad de obtener territorios para beneficio en este caso, de comercializar. Ya Francia tenía la potestad de querer reclamar a Alemania, Alsacia y Lorena, entonces ya como que ya había ese problema, ese conflicto internacional. Solo faltaba que se prenda ese fueguito, esa excusa que se diera comienzo a esta guerra. Y la excusa fue en realidad la muerte de este señor, que era el archiduque Francisco Fernando, junto con su esposa Sofía. Eh, ellos fueron a visitar, él era el sobrino, en este caso, del emperador Francisco José I, que tenía más o menos, el emperador tenía ya un promedio de 83, 84 años, ya era un anciano, y él era el heredero, el futuro heredero. Y bueno, van a visitar Serbia, que era un país que había invadido este imperio en la guerra de los Balcanes hace solo unos 5 o 4 años nomás. Entonces él visita con la intención de querer decir de que acá está el poder, que nosotros todavía seguimos teniendo el poder. Pero en ese tiempo, para salvaguardar Serbia, pues, se crearon diferentes organizaciones para nacionalistas que defendían a su patria. Una de estas organizaciones nacionalistas era la Mano Negra, que querían salvaguardar su territorio. Y la excusa para salvaguardar era matar al heredero. Y justo el heredero iba a visitarlos. En Sarajevo fue asesinado este heredero, se hizo por 2 balazos, también hirieron a su esposa. Y en el año 1914, en junio, lo asesinaron. ¿Quién fue? Bueno, se dice que fue un hombre ya encomendado por Daniel Illich, que se llamaba Gavrilo Princip, ¿ya? Daniel Illich era el encargado, el líder de la Mano Negra. Entonces sabemos acá que Gavrilo Princip, temeroso joven, lo asesinó, pues, se lo llevaron arrestado y bueno, el emperador no quiso dar la guerra durante un mes. El 18 de julio de 1914 manda una carta declarando la guerra a Serbia, cuya capital era Sarajevo. Le declara la guerra a Serbia. Serbia, entonces temerosa, enfrenta esta guerra
¿ya? Por culpa iniciada de una organización llamada la Mano Negra. Ahora, ¿quiénes intervienen? El imperio de Rusia interviene porque quiere defender ese territorio y que quiere poseerlo. Entonces interviene el imperio de Rusia. Y así va a iniciar el pretexto de la guerra con la muerte de este señor llamado Francisco Fernando. Seguimos con las fuerzas enfrentadas antes de iniciar la guerra. Vemos acá nosotros de que en las fuerzas enfrentadas ya tenemos dos bandos. Tenemos el bando de, en primer lugar, las alianzas que le dije, la alianza de las potencias centrales, porque estaban en el centro de Europa, hablamos de Alemania y el Imperio Austrohúngaro. ¿Ya? Se dice que también se acopló 3 años después Italia, en el año 1882. Entonces, Italia se acopla, pero más o menos ya entrando el siglo XX, sale de esa alianza. ¿Por qué sale esa alianza? Se dice necesariamente que sale por el simple hecho de que se da cuenta que los alemanes van a apoyar al Imperio Austrohúngaro para que tenga todos los Balcanes, cosa que Italia quería poseer eso. Los Balcanes actualmente es Grecia, por ejemplo, Albania, lo que están por acá, donde está con las flechitas, Bulgaria, y ahí parte de Serbia que ya estaba tomada por el Imperio Austrohúngaro. Entonces Italia se enojó eso. Italia sale de ahí por ese tema. Y luego vemos de que más adelante se van a comprar el Imperio Otomano, que está acá más adelante, que es Turquía, es el fondo, de Bulgaria para atrás, el Imperio Otomano, y luego Bulgaria también, que se va a unir a la guerra. Entonces esos dos países, esas dos naciones, se van a juntar con Alemania y el Imperio Austrohúngaro para combatir a las demás naciones. ¿Cuál era el pretexto de ellas? Era obtener conveniencias de territorios. Por conveniencia de territorios querían apoyar a Alemania y al Imperio Austrohúngaro. ¿Qué territorio? El de los Balcanes, Grecia, Albania y Montenegro. Luego tenemos al otro lado la Triple Entente, llamada la Entente Cordial o la Cordial Alianza, ¿ya? Donde están, como le dije, Francia, Reino Unido o Gran Bretaña y Rusia, que necesariamente no eran tan aliados ni tan amigos, pero se aliaron por el simple hecho de que Alemania era un peligro. Luego tenemos de que Italia se les acopla, ¿ya? Más o menos iniciando ya la guerra. Y después entran Japón y Estados Unidos para apoyarles ya más o menos por el 1917 a 1918, casi finalizando la guerra, un año antes. Bien, entonces así va a iniciar el conflicto con estas naciones entre enemigas de ambos bandos. Vemos el desarrollo del conflicto que, como le dije, inicia con este tema de la muerte del sobrino del emperador, del imperio austriaco, y lo primero que van a hacer es la guerra de movimientos, primera guerra de movimientos, y lo que se va a destacar acá es que los alemanes van a utilizar dos bandos, el bando oriental para atacar Rusia con este general llamado Ludendorff, y el bando occidental para atacar a Francia, porque querían tomar Francia rápidamente. Se pensaba que iban a tomar unas semanas nada más para ir a Rusia a atacar. En este caso estaba al cargo el general Hindenburg, y entonces atacaron ambos bandos. Por el lado occidental, Alemania primero invade Bélgica, que es el norte de Francia, ¿ya? Porque por ahí querían entrar por el norte de Francia, y los franceses, a cargo del general Joffre, se dan cuenta que atacan por allí y hacen unas barricadas, zanjones, ¿ya? Zanjan diferentes territorios para ponerse allí y poder protegerse, ¿ya? Entonces, la primera batalla, llamada la batalla de Marne, porque hay dos batallas de Marne, se da en ese lugar, en el norte de Francia. Los enemigos alemanes van a atacarlos y los franceses son protegidos y triunfan en esa batalla, ¿ya? Por el otro lado, entonces, el general Ludendorff contra los rusos van a retenerlos a los rusos. Primero los rusos toman Polonia, luego los alemanes terminan de recuperar Polonia y atacan a los rusos y le ganan a los rusos en la batalla de Tannenberg y en la de los lagos Masurianos. El general Ludendorff ha triunfado contra los rusos, y los rusos tienen un conflicto en ese momento con su pueblo porque no le dan comida y les mata de hambre. Entonces hay un conflicto interno en Rusia también, pues, ¿no? Entonces la primera etapa acaba. La guerra de movimientos para Alemania ha funcionado en la parte solo oriental, no con Francia. Y eso no le convenía porque ellos querían invadir rápidamente. Si demoran,
Esto va a ocasionar de que haya una crisis económica, ya que va a haber mayor gasto. Entonces no le convenía a ellos. La guerra de movimiento entonces es una guerra para hacer movimientos rápidos en poder atacar a Francia a través del norte de Bélgica. ¿Ya? Vemos la segunda etapa, la guerra de las trincheras. Es la que te dije, donde hacen zanjones los franceses para protegerse. ¿Ya? ¿Está Que de bien? casualidad le hizo ocho. Y luego tenemos, ya, luego tenemos de que esto funciona. Se quedan allí, como viviendo en su casa. Estas imágenes que ven acá a tu mano derecha, eso es lo que se veía en ese tiempo. Los alemanes y franceses vivían en esas zanjas, pero esas zanjas eran tipo barro, porque como había una cantidad de lluvia se originaba barros. O sea, vivían, digamos, entre las aguas, ¿ya? Y eso hacía que se originaban enfermedades para ellos. Y además más las muertes que habían y que conservaban allí, quiere decir que la gran cantidad de muertos que había en la Primera Guerra Mundial en ese tiempo fue por vivir en esas zanjas, en esas trincheras, porque allí ocasionó peste en realidad. Y esto originó una gran cantidad de muertos, de soldados, tanto para los alemanes como para los franceses. Guerra de trincheras que duró un par de años, hasta el año 1917. Guerra de trincheras donde ambos bandos tenían que quedarse desde más o menos, se dice que estas trincheras que se armaron fueron de manera paralelas desde Suiza, ¿ya? Hasta el Mar Norte, que es actualmente Bélgica, ¿no? Por ahí. Entonces, ahí se originan dos guerras, dos batallas, perdón. La batalla de Verdún, la batalla de Somme, 1916. Triunfo aliado de los ingleses y los franceses que estaban atrincherados en ese lado, ¿ya? Entonces, no se podía vencer en esta batalla. Los hermanos estaban de alguna manera desesperados porque pasaba el tiempo y no podían atacarlos. Y bien, lo que hacen es atacar también la parte de las Malvinas, que es la parte de Asia, porque quieren obtener Asia también. Entonces, origina el combate de Jutlandia, ¿ya? En este combate los alemanes toman posesión del Mar Norte y están, digamos que están felices, no tienen esa potestad. Y también hacen una guerra submarina contra los ingleses. En esta guerra submarina, justo se da en el año 1915 el hundimiento de Lusitania. Lusitania es un barquito grande que trae productos de armamentos, de comida para los ingleses. Y estos productos eran traídos desde Norteamérica, Estados Unidos. Entonces, como ven de que los norteamericanos han sido caídos, que eran ciudadanos civiles, el Congreso, el Senado de Norteamérica, de Estados Unidos, comienza a reclamar para que entre a la guerra. Entonces van a ver ese tema todavía. Duran 2 años después para que en 1917 recién entró a la guerra Estados Unidos con su presidente Woodrow Wilson. Seguimos. En la guerra en los Balcanes, donde dije que era Grecia por ahí, Italia comienza a combatir. En este caso, ya era aliado de Francia y de Inglaterra y de Rusia. Comienza a combatir al imperio, bueno, acá está mal, acá he puesto imperio ruso, está mal, debe ser el imperio otomano nada más, ¿ya? Entonces, comienza a combatir el imperio otomano, ¿está bien? Entonces, tanto los rusos como los italianos derrotan el imperio otomano. Y por otro lado, la guerra aérea. Se dice que hubo unas semanas donde los alemanes, por no poder invadir a través de la tierra, invaden bombardeando París. La ciudad de París era un caos porque bombardeaban todo París. Entonces los alemanes utilizaron las primeras armas aéreas porque todavía no habían aviones de guerra. Los primeros aviones de guerra surgen en la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Entonces los alemanes lo utilizan. Pero los aliados de Inglaterra y de Francia los sostienen y los derrotan en realidad. Y Rusia, que tenía conflictos, como te dije, ¿ya? A nivel interno, los bolcheviques hacen una revolución, que son los campesinos radicales en realidad, del partido político bolchevique, que va a estar a cargo Lenin. Firma el tratado Trotsky, que era la mano derecha de Lenin, la mano de la idea filosófica de esta revolución, firma el tratado Brest-Litov. Alemania tiene una solución. Rusia ya no está en la guerra, le conviene. Encima le apoya a Lenin para que haga su revolución a nivel económico. Entonces, Lenin está feliz para hacer su revolución en Rusia y Alemania está feliz porque Rusia ya no va a estar en la guerra. Entonces, eso le conviene porque toda su gente, que era un promedio de 1,5 millones, lo manda hacia Francia, ¿ya? Entonces, esa va a iniciar la última etapa, que es llamada
la tercera etapa de la Segunda Guerra Movimiento. Se van a mover rápidamente para atacar Francia, ahora sí, porque ellos quieren poseer Francia, ya que y Rusia no va a estar, la convenía poseer Francia, luego España y después tomar Inglaterra, que era la única que podía quedar fuera de esa guerra y poder convenir a atacar a nivel marítimo. Esa era su idea, su intención, combatir con todas sus armas. Y se habían dado cuenta que en ese año, 1917, ya había aceptado más o menos a finales de ese año de que Estados Unidos entre a la guerra. Entonces Estados Unidos va a traer un gran batallón, un promedio de casi 1,5 millones, y eso no le convenía a Alemania. Entonces Alemania hace una guerra rápida, llamada la Segunda Guerra, la Segunda Batalla de Marne. Pero lamentablemente la resistencia inglesa y francesa fue tan grande que acá este señor llamado el general Foch destaca en medio de los franceses por dirigir esta batalla y gana. Ya, gracias al comandante general que era Petit de Francia, que había hecho esta estrategia para resistir hasta que vengan los norteamericanos. Y fue así, resistieron, hubo uso de armas nuevas, las llamadas armas de gases tóxicos y de lanzallamas. Por eso es que ven acá en la parte de arriba con mascarillas a los hombres. Bien, entonces ellos están condenados a perder y eso no le convenía. Por lo tanto, Ludendorff y Hindenburg sabían que iban a perder porque ya venían los aliados norteamericanos y los japoneses podían apoyar por el lado asiático, entonces eso no le convenía a los alemanes. Sabían que Austria había perdido contra los italianos y los rusos y entonces el imperio austriaco también había fallecido el emperador que era muy anciano, a los 86 años. Entonces ya era pues de por sí una gran derrota y no le convenía que ellos invadieran Berlín. Entonces mejor hay que hacer un armisticio, es decir, dejar las armas. Eso les convenía. Le dijeron al Kaiser Guillermo, el emperador Guillermo II, pero no quería él. Y en ese tiempo había una revolución en Berlín. Esa revolución hizo que el Kaiser deje su corona, abdicación, así se llama, abdicación de la corona de Guillermo II. Y la burguesía toma el mando. Ludendorff y Hindenburg aceptan el armisticio, llamado el armisticio de Compiègne, ya en el año 1918, renuncian a la guerra. ¿Y cuál es el fatal? Bueno, al final de Alemania se reúnen en una conferencia estos señores políticos, Woodrow Wilson de Estados Unidos, Clemenceau de Francia, Orlando de Italia y Lloyd George de Gran Bretaña, para poder armar ya la llamada el Tratado de Versalles en 1919, que surge en la Sociedad de Naciones para proteger a todas las naciones de diferentes guerras que pueden haber más adelante. Termina con este fin de Guillermo II y la derrota de Alemania en ese tiempo. Y Alemania, bueno, lamentablemente tuvo que, se puede decir, la cantidad de muertos que hubo, que fueron promedio de 10 millones, Alemania tuvo que aceptar pagar las deudas que tenía por haber hecho toda esta catástrofe. Y luego, finalmente, también tuvo que hacer, entregar los territorios que había ganado. Alsacia y Lorena pasó a Francia, por ejemplo. Polonia se recuperó y se hizo una nación. Y se dividieron y también terminó con el imperio austrohúngaro, con el imperio otomano, dejaron de existir y surgieron nuevas naciones, potencias como Estados Unidos y Japón, porque ellos dieron dinero a los europeos para que se recuperaran y también surgieron nuevas armas, las armas de las metralletas, por ejemplo, el avión de guerra, el de las armas de gases tóxicos, en el cual ocasionó también en este caso, la participación de mujeres que intervinieron para hacer armas, por ejemplo, porque no había ningún hombre en las fábricas para hacer armas, y eso hay que también reconocer de que esta gran guerra ocasionó este surgimiento de nuevas armas y a la vez el surgimiento de nuevas naciones como Polonia, el fin de imperios y a la vez también puso fin a lo que se refiere a Alemania y su expansión y al nacionalismo alemán, que más adelante va a originar cómo surge un nuevo partido, el del Partido Nacional Comunista, donde va a surgir el llamado, este general llamado Hitler. Bien, hasta ahí va a ser el tema, chicos. Vamos a ver si alcanza tiempo para un video. Espero que les haya gustado. Gracias por haber prestado atención. Vamos a terminar con esto. A ver.